Pero a ver, ¿cómo es esto? El problema no es Pedro Castillo, el problema es que la gente se ha quitado la venda de los ojos, es decir, el problema es que la gente se ha dado cuenta de quién es Pedro Castillo. Eso quiso decir el presidente de la República. Bueno, nuevamente, para eso hay gente en Palacio de Gobierno que escribe pues los discursos del presidente. Entonces debería tener mayor lógica, francamente. Pero vamos a conversar en este momento sobre el tema de las AFP, del nuevo retiro aprobado. Estamos ya conectados con el economista Jorge González Izquierdo para entender pues todas las dimensiones de lo aprobado, porque efectivamente hay mucha gente que está a favor, mucha gente que dice es mi dinero, yo quiero sacarlo porque lo necesito para lo que a mí se me venga en gana. Profesor Jorge González Izquierdo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Muchas gracias por la invitación. En principio, una medida de este tipo, en términos muy generales, profesor, ¿es positiva, negativa o depende? No, mira, en neto es una medida negativa para los intereses económicos del país, de la sociedad peruana. Yo dividiría sus efectos en el corto plazo y en el más largo plazo. En el corto plazo se van a dar probablemente dos efectos. Según la Asociación de AFPs, en términos potenciales, el retiro de hasta 18.400 soles pondría en las manos de familias en el país alrededor de 30.000 millones de soles. Eso equivale, Omar, más o menos a 4 o 5% del PBI. Esa cantidad bárbara de plata que en un corto periodo de tiempo, 3, 4 meses, va a estar puesta en manos de las familias, parte de eso, una fracción de eso, no todo, parte de eso se va a destinar al consumo. Y esa parte que se destina al consumo va a empujar en el corto plazo, entendiendo por corto plazo este año y el próximo, va a empujar la reactivación de la economía peruana, obviamente. Pero paralelo a eso, también va a incrementar la posibilidad de aumentar más la inflación, sobre todo la de alimentos, porque hasta ahora la inflación en el Perú es básicamente causada por factores de oferta, pero acá se van a comenzar ya a surgir factores de demanda de gasto. Entonces se va a sumar y es probable que la inflación suba. Esos van a ser los principales efectos en el corto plazo. Y a ver, ¿y quién es, profesor? Antes de pasar al mediano o largo plazo, uno se pone a pensar quiénes terminan siendo beneficiados, ¿no? Porque cuando el presidente lo presenta, pareciera el dinero del pueblo, dice el presidente, ¿no? Que todo el Perú... No, acá solamente es un grupo son chico. Aquellos, los trabajadores del sector formal, que según la SUNAT son alrededor de 3.600.000 trabajadores a nivel nacional. Formales, privados. Entonces, básicamente ellos son en términos potenciales los beneficiarios de esta norma. Porque en un momento... Y para que tengas un porcentaje, la fuerza laboral del Perú, Omar, es 17 millones. Y acá estás beneficiando a 3.600.000, o sea, una completa minoría. Y le pregunto, esos 3 millones que se van a ver beneficiados con este proyecto de ley, en este momento, digamos, ¿quiénes son? ¿Son los más necesitados? ¿Son los que necesitan medidas de apoyo? Omar, no. Son segmentos de la población, sectores de la población, que no son los que están siendo más golpeados por el incremento de la pobreza que se ha dado en el Perú y por la inflación, sobre todo de alimentos, que ya está en 15%, Omar. Entonces, no son estos sectores los que están siendo más golpeados, que son los que más necesitan ayuda ahora del Estado. No son. Entonces, en ese sentido... También es válido, profesor González Izquierdo, y es digamos, la reflexión de muchas personas que están en el sistema privado de pensiones. Oye, mira, mi fondo está cayendo en los últimos meses. En abril la caída ha sido brutal. Se sienten
en la mayoría de casos descontentos con las AFP y a nadie le gusta pues que le quiten 10% de su sueldo todos los meses y quizá tengan necesidades. También es válido pensar que, bueno, si es la plata de cada quien puede hacer lo que crea con su dinero. Pero mira, Omar, ya está claramente establecido en la ciencia económica y en la vida real que si tú le dejas la libertad al ser humano de ahorrar para su futuro, para su vejez, tiende a ser un infraahorro, es decir, va a ahorrar poquito o no ahorra. Entonces, cuando llega a su vejez, ahí surgen los graves problemas de quién me da de comer y si me enfermo, quién me atiende. Ahí empiezan los problemas. Si lo dejas en libertad, ya la ciencia económica y la realidad de muchos países, incluyendo Estados Unidos, se ha demostrado que si tú le das la libertad al ser humano, le dices, te dejo en libertad para que ahorres para tu jubilación, va a ahorrar, pero no la cantidad suficiente. Eso ya está claramente demostrado. Por eso es que en casi todos los países, ¿no?, que existen en estos sistemas privados de este tipo, en cierta forma es un ahorro forzoso, porque es la forma como la sociedad se guarece de que cuando tú llegues a ser viejo y ya no puedas generar ingresos suficientes, miras atrás, tienes un guardadito o un guardadazo y de eso vives, ¿no? Es decir, esa es la función de esto, ¿no? Usted, a ver, nos explica que esta medida entonces que aprobó el Congreso, promulgó el presidente de la República, no está pensada en los más pobres. Entiendo que la pobreza es todavía bastante alta en nuestro país. No. Es probablemente la clase media. Entonces, sí, uno se pregunta, ok, pero ¿qué se piensa para los trabajadores informales, para los que más necesitan, que están agobiados con el tema de los precios y que no tienen FP, no tienen seguro, no tienen nada? Hoy día, según el INEI, Omar, el 76% de esos 17 millones, que es la fuerza laboral, son informales. No tienen CTS, no tienen AFP, no tienen gratificaciones. Esa gente es la que hoy día requiere de ayuda de parte del Estado. Los que son pobres, muy pobres, pobres y casi pobres. Te voy a dar un dato que ha dado el INEI que ha pasado desapercibido en la prensa, Omar. ¿Sabes cuál es? A ver. La pobreza a inicios de este año 2022, 26%. Ajá. Pero el casi pobre, es decir, lo llaman vulnerable, que es que cualquier shock más o menos que ocurre en la economía, Panamá pasa a ser pobre. ¿Sabes qué porcentaje de la población es? 34%. Wow. Si tú sumas 26% más 34%, te da el 60% de la población peruana, o es pobre o es casi pobre. 60 puntos de la sociedad peruana, 60%. Entonces, realmente, uno tiene que llegar hoy día a quien lo está necesitando, a quien no tiene trabajo formal o tiene un cachuelea, genera ingresos, la inflación de alimentos los está golpeando durísimo. A ellos tengo que llegar. ¿Y qué hace el gobierno del señor Castillo? Quiere llegarle bajando impuestos. Ha bajado el selectivo al consumo de los combustibles y ha eliminado el IGB a 5 alimentos. Y yo le pregunto a las personas que nos están viendo, ¿ha bajado fuertemente el precio de estos 5 alimentos, amigos? Ustedes que van al mercado, las señoras que me están viendo. No, pues. ¿Y los combustibles? ¿Ha bajado fuertemente los combustibles, amigos, amigas? No, pues. Ahora, y el presidente... Entonces, ahí es donde está fallando. Y el presidente, el día de hoy, profesor, el presidente, yo decía, se cuelga estrellitas que ni siquiera surgen de parte del Ejecutivo. Podemos pensar que están bien o mal, pero hace una conferencia de prensa con proyectos que se han aprobado en el Congreso de la República. Lo de las AFP, y ha anunciado que también va a promulgar lo de la CTS, el retiro del 100% de la CTS. Sí, es que eso es lo único que puede, digamos, tangiblemente en el corto plazo promulgar, digamos.
Así no lo haya concebido él, lo ha hecho el Congreso, pero bueno, lo promulga, ¿no? Y está haciendo un aprovechamiento político de eso, obviamente. Pero lo que no sabe el señor Castillo, lamentablemente, y se lo digo con mucha consideración, es el daño que le está haciendo mañana a la sociedad peruana. Ahora, Omar. Profesor, también sorprende, a ver, el Ministerio de Economía, técnicamente, ¿no? Técnicamente, hace un estudio, le dice a la PCM, entiendo, al propio presidente, oiga, señor presidente, no promulgue esto, le dice al Congreso, no promulguen esto, no elaboren esto, porque va a tener tal y tal impacto en el corto, mediano y largo plazo, muy claramente. Ni siquiera digo el BCR, ni siquiera digo la SBS, el propio Ministerio de Economía. El ministro Graham intenta hasta el final técnicamente defender esto y simplemente no le hicieron caso. Así es. Lo han dejado en una vez más, al señor ministro de Economía lo han dejado en una posición desairada, una vez más. Yo no sé hasta cuánto va a aguantar el señor ministro de Economía que lo dejen en posiciones desairadas, ¿no? Y posiciones desairadas graves, porque esto es una falta grave al bienestar de la sociedad peruana en el futuro, Omar. Falta grave. Bueno, pero ¿qué nos dice eso o qué le dice eso, profesor, digamos, a quienes están mirando el desempeño económico de nuestro país? Que el presidente no escucha a su Ministerio de Economía en temas técnicos, en temas importantes. Para eso es que, así como dicen que el Ministerio de Justicia o el ministro de Justicia es el asesor legal del presidente, el ministro de Economía, ese es el asesor económico del presidente. Dentro del gobierno y fuera del gobierno, el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banquiseguro. Y los tres asesores, los tres, le han dicho al señor presidente, no promulgue esa ley. Y el señor presidente, claro, él tiene el poder para hacerlo, ha dicho, lo promulgo en contra de la opinión de ustedes tres. Es una posición bien desairada y bien arriesgada y irresponsable, diría yo. Ahora, y esto preocupa, profesor González Izquierdo, porque ya se viene advirtiendo desde hace varias semanas de una crisis alimentaria global. Ya en Perú tenemos problemas. En Perú, con Beagro, que según el ministro de Agricultura, Oscar Sea, no representa a nadie, pero con Beagro hace semanas, ha advertido que en algunos meses puede producirse un desabastecimiento de alimentos. ¿Cómo el Perú va a enfrentar eso? Mira, Omar, no solamente es el Perú, ya esto se está viendo a nivel mundial en los países que le llaman de menores ingresos. El riesgo de una hambruna es muy fuerte. Lo ha dicho la FAO, que es el organismo internacional especializado, lo ha dicho las Naciones Unidas, lo ha dicho el Banco Mundial y lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Ya no solamente es un problema de que el precio de los alimentos es probable que en el futuro siga subiendo, sino ya es un problema de cantidad. La cantidad de alimentos se está reduciendo y eso obviamente, como la pita siempre se rompe por el lado más delgado, cuando la cantidad de alimentos se reduce, a quienes menos le va a llegar son a los más débiles. ¿Y quiénes son los más débiles? Los países pues, que son de menor desarrollo como nosotros. Pues. Entonces, es probable que ese problema mundial de escasez de cantidad nos llegue y agravado acá por un problema de baja de productividad por falta de fertilizantes y un problema también de que por falta de fertilizantes no se ha cumplido con lo que establece el calendario de siembra y hay menor cantidad de hectáreas sembradas en una serie de alimentos. Entonces se va a juntar el problema mundial con el problema interno y eso el gobierno yo creo que debe estar ya viendo cómo trabajar para que eventualmente cuando llegue eso ya
sepa cómo responder, ¿no? Bueno, y en la teoría política económica, profesor González Izquierdo, ya sabemos cómo termina eso e incluso se viene advirtiendo en América Latina, ¿no? El incremento de precios suele traer consigo mayor conflictividad social, que es lo que ya vemos en este momento en el Perú, un mayor número de conflictos sociales y más violentos. Claro, mira, la inflación provoca una caída en el bienestar de sectores importantes de la sociedad. ¿Por qué? Porque mientras los precios suben, los ingresos siempre quedan atrás, Omar, siempre quedan atrás. Entonces, el bienestar baja, 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 y eso hace que la gente salga a protestar cuando no siente que el Estado le llena, le da esta diferencia entre su ingreso y el costo de vida. Como siente que no le llena este vacío, la gente sale a protestar. Entonces, la conflictividad social es probable, Omar, que en el futuro cercano se acentúe en nuestro querido país y obviamente que eso va a complicar el proceso de recuperación de la economía peruana, Ahora, que hoy día está bien débil, ¿eh? Bien débil. Sí, claro, se está enfriando. Y justo para terminar, profesor González Izquierdo, el rol del ministro de Economía que comentábamos hace un momento, que lamentablemente lo vuelven a dejar en offside, pese a que está haciendo su labor técnica como tiene que hacerla. ¿Él debería renunciar o por el contrario es una de las pocas trincheras que todavía se protegen el Ministerio de Economía y Finanzas? Mira, conforme se está comportando el señor presidente de la República y el señor presidente del Consejo de Ministros, no hay ninguna garantía, Omar, que un próximo ministro de Economía no venga a estar haciendo cosas peores, Omar. Sí, pues. Es mejor que este señor ministro actual trate de mantenerse en el cargo, ¿no? Qué complicado. Muchísimas gracias, profesor Jorge González Izquierdo, por esta explicación. No entiendo.